esos síntomas. Y lo que quiero que miremos nosotros es que eso es lo que vemos siempre. Es la marcha tópica, es la historia de la enfermedad, es cómo esos pacientes empiezan de manera muy temprana con eczema, con alergia alimentaria, con sintomatología gastrointestinal inespecífica. Muchas veces tienen solamente esa dermatitis del pañal y esos cólicos que no saben muy bien qué es, hacen lesiones eczematosas y posteriormente hacia los 3 o 4 años empiezan con el cuadro de rinitis alérgica y con asma bronquial. No todos los pacientes hacen como Joaquín toda la sintomatología completa, por eso me gustó este paciente para el ejemplo. Pero muchos de ellos se presentan con una o varias de ellas. Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque eso es, como diría nuestro gran premio Nobel Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Si ustedes se fijan, y lo que vamos a ver más adelante es que esa historia de la enfermedad es la historia que vemos en muchísimos de nuestros pacientes. Si ustedes estuvieran al frente mío, yo les diría: por favor, alcen las manos los que se han sentido identificados con un cuadro como este, los que tienen una historia como esta, los que tienen esa rinitis alérgica o sus hijos están teniendo esa historia clínica que es tan persistente y tan frecuente en nuestra sociedad actual. Vamos a hablar entonces de conceptos básicos. Vamos a hablar entonces de conceptos básicos que son muy importantes de definir. ¿Qué es la alergia? La alergia es una reacción de defensa inmunológica exagerada. Es lo que conocemos como la hipersensibilidad. Es generalmente mediada por TH2 a una sustancia particular que puede ser inhalada, ingerida o entrar en contacto con la piel. Conocemos esos alergenos que son los que desencadenan esa respuesta y producen una sintomatología característica que aparece en distintas partes del cuerpo. Sabemos entonces que tenemos la rinitis alérgica y el asma bronquial en el sistema respiratorio, la conjuntivitis alérgica que es tan molesta, tenemos en piel la dermatitis atópica, la urticaria, el eczema, y a veces se nos olvida un poco la sintomatología gastrointestinal, en donde además tenemos esas esofagitis eosinofílicas que pueden ser tan severas también. Sabemos también que la atopía es esa capacidad que tiene el organismo o esa facilidad que tiene de desarrollar la alergia y de mantenerla en el tiempo. Ese paciente que empezó siendo alérgico y que llega hasta los 5 años permanentemente inflamado es el paciente que tiene síntomas permanentes o frecuentes con recurrencias. La rinitis alérgica entonces es ese proceso inflamatorio de la mucosa nasal. Es la enfermedad crónica más frecuente en niños, entre un 10 y un 20% dependiendo de la región geográfica, y más adelante vamos a hablar un poco de su región, de Chile, con lo que pude encontrar de bibliografía presentada. Es la más prevalente de todas las enfermedades alérgicas en todos los grupos de edad. Se dice que el 20 al 30% de la población mundial lo tiene, y sabemos que ataca con mucha más frecuencia o empieza de manera más temprana en hombres, en niños pequeños, y en mujeres es más frecuente en adolescencia. Tenemos también la teoría de la higiene. Ahorita que estamos lavándonos las manos permanentemente, desinfectándonos constantemente en razón de la pandemia, tenemos muy presente ese cambio que ha habido en el transcurso de los años. Y lo que hemos visto es que de hace unos 20 o 30 años ahora cambió por completo o aumentó de manera significativa esa prevalencia de la enfermedad. Y parte de eso está apoyada en esa teoría de la higiene. Se dice además que 30 al 50% de los adultos refieren que al tener una rinitis alérgica moderada hay un impacto importante en su calidad de vida, y que eso es muy importante, tan importante o más que los pacientes que lo que reportan los pacientes con diabetes mellitus o con hipertensión arterial. Tenemos entonces que estos pacientes en distintas partes del mundo presentan distintas prevalencias. Ese reporte de Chile me parece un poco alto para lo que he encontrado también. Y sabemos que, por ejemplo, en el estudio ISAC, Latinoamérica tiene una carga muy importante de prevalencia de la enfermedad, lo mismo que África. Estos artículos que encontré, que son un poco viejos, son del 2006, pero me muestran una cosa que es muy interesante, y es ese incremento que vemos en el tiempo. Es un estudio que compara la prevalencia en el 1994 en Chile y en el 2000. Lo que vemos es que en el grupo de edad de 6 a 7 años aumentó de cerca del 30% al 40% en solo 6 años.
y en el grupo de 13 a 14 años del 35 al 45%. En otro estudio publicado en el 2013 aparece que la prevalencia en adultos es del 30%. Entonces tenemos una enfermedad que vemos con frecuencia y que ustedes conocen más que cualquiera. Si tenemos en cuenta que las muertes atribuibles a contaminación de aire por combustibles fósiles en Latinoamérica, Chile y Colombia ocupan un honroso segundo y octavo lugar, y que vemos a Santiago con esa nube, semejante ciudad tan divina, con las montañas detrás nevadas, pero que no permiten ver, tenemos entonces una ciudad muy contaminada, una ciudad industrializada en donde probablemente ese impacto de la enfermedad es importante por el incremento en la polución. Esa es la interpretación que le dan en el artículo. En este momento hay un estudio que se está llevando a cabo en Europa en donde están tratando de llegar a la conclusión de si el impacto es tan severo con la polución o no. Se llama el estudio Polar, está en curso, así que vamos a esperar esos resultados. ¿Cuáles factores de riesgo tenemos? Pues ya se los dije todos, porque la historia de Joaquín no la cuenta. Es una historia familiar de atopía, en donde vemos que los pacientes que tienen dos padres, como el caso de Joaquín, con historia de atopía, asma y rinitis alérgica en este caso, tienen más del 50% de riesgo de presentar enfermedad alérgica. En un paciente, en un padre o un hermano, tiene cerca del 30%. Y si no tiene ningún padre o ningún hermano con historia familiar, pues entonces la prevalencia general sería de cerca del 15%, o el riesgo general. Cuando usted tiene una inmunoglobulina E de manera temprana elevada, por encima de 100, eso se asocia con un mayor riesgo de presentar rinitis alérgica. ¿Por qué? Por la siguiente, o la razón de más abajo, porque tiene probablemente un cuadro de atopía, que puede ser un eczema o una alergia gastrointestinal, que nos está dando esa inflamación que lleva a que se manifieste la rinitis. Por otro lado, el estrato socioeconómico alto también se asocia con una mayor incidencia de rinitis alérgica y de alergia en general. ¿Por qué? Probablemente por la teoría de la higiene. Entonces tenemos también estas madres con rinitis que reciben corticoides y medicamentos durante el embarazo, como el acetaminofén, que tiene estudios en donde sugieren que su consumo durante el embarazo aumenta el riesgo de presentar rinitis alérgica. El parto por cesárea y el uso de antibióticos durante el embarazo y durante el primer año de vida, que nos contó Joaquín en toda su historia. La alta ingesta de carne en el embarazo, que lo encontré reportado en un artículo y me llamó la atención porque no encontré en ninguna otra parte. Y alteraciones genéticas, como tener en los pacientes con dermatitis atópica una mutación del gen de la filagrina que nos genera inflamación en piel y dermatitis en piel, que después vamos a ver su importancia y su interrelación con la rinitis alérgica. Y ya hablamos de los factores ambientales, pacientes fumadores o fumadores en casa, los fumadores de segunda y tercera mano, que son importantísimos en estas enfermedades alérgicas, la localización geográfica, cómo funciona el clima, el momento de distribución del polen, por ejemplo, ustedes que tienen esas estaciones mucho más marcadas de lo que tenemos nosotros aquí en Bogotá, y la contaminación ambiental, como ya lo dijimos. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Los costos directos son muy altos. 2 a 5 millones de dólares anualmente en Estados Unidos, y los costos indirectos de 2 a 4 millones anuales en pérdida de productividad. Eso, por la alta prevalencia que es tan importante, significa un impacto económico muy significativo. Y si además de eso tenemos en cuenta, como dice Tani, colaboradores, que casi el 70% de los pacientes compran el tratamiento en las farmacias o en los supermercados, inclusive donde se consiguen medicamentos para la rinitis, no están reportando y que son de venta libre, y que cerca del 45% de los pacientes no tienen un diagnóstico médico a pesar de tener síntomas de rinitis alérgica, entonces tenemos un iceberg del que solamente estamos viendo la punta. Realmente la carga de la enfermedad es muchísimo más importante de lo que vemos nosotros. Y si hablamos del impacto en la calidad de vida, y aquí volvería a preguntarles a ustedes, ¿quiénes están de acuerdo con esto? Porque es que andar por la vida sin poder respirar bien, sin poder dormir bien, genera ansiedad, genera trastornos del sueño, altera o disminuye la función cognitiva, y de hecho la actividad escolar y la escolaridad se altera. De hecho es la principal causa de inasistencia escolar en los Estados Unidos. La percepción de salud.
Cuando tú tienes una enfermedad que está recurrentemente contigo, tu percepción de estar bien se modifica. El déficit, la asociación con el déficit de atención y de hiperactividad y la poca energía y la fatiga y la incapacidad para engancharse y trabajar como debes hacerlo, inclusive afectando la sexualidad, entonces tenemos una enfermedad que tiene un impacto muy importante. Como ya lo dijimos antes, entre el 35 y el 50% refieren un impacto negativo en la calidad de vida. Su diagnóstico, ya lo sabemos. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, ustedes lo conocen mejor que cualquiera. Ese diagnóstico habla de hacer una historia clínica correcta y hacer un examen físico adecuado. El examen físico comienza cuando usted abre la puerta y ve entrar el paciente. El niño llega con ese edema y eritema nasal, con el pliegue atópico, con las líneas de Denny Morgan, con el doble pliegue en párpados, con las ojeras, con la posición de la nariz y la boca abierta, con la lengua y el paladar ojival, con ese lagrimeo, con la hipertrofia de los cornetes, gracias, con un escurrimiento posterior, y se puede asociar también a esos trastornos de sueño, a la fatiga, a la anosmia y a la pérdida del gusto. Podemos hacer además pruebas específicas de RAST, que ustedes todos las conocen, que nos ayudan a saber y a orientar el manejo y que nos ayudan un poquito a orientar el tratamiento, porque si tú tienes un paciente que está inflamado, si tú tienes un paciente que no está controlado en su sintomatología, pues obviamente el hecho de eliminar las sustancias que le están generando o desencadenando eso le van a ayudar en el manejo. Los exámenes complementarios, la inmunoglobulina E, como dijimos, que puede ser predictor de la severidad o del riesgo de presentar más enfermedad, la eosinofilia y pues las imágenes en caso de ser necesario, de que se requieran. Realmente es una cosa que normalmente no necesitamos porque, como dijimos, es un diagnóstico clínico, y las pruebas cutáneas. Entonces ya vimos estos pacientes que entran al consultorio y que ya los conocemos. Esta es la imagen que vemos todo el tiempo. Así es como van al colegio, con esa cara de fatiga, con esa incapacidad para prestar atención, porque no, si yo estoy haciendo un proceso que es normal de respirar, en el que no tengo que tener conciencia pero en un momento determinado tengo que pensar para hacerlo, pues obviamente mi capacidad de hacer otras cosas se altera. Y estos, que los pongo bien grandes para que los vean como dinosaurios, son los que con más frecuencia nos alteran la vida y viven con nosotros. ¿Ustedes piensan que viven con su esposa o con su esposo y con 3 hijos? Bueno, pues viven con su esposa, su esposo, los 3 hijos, el perro y además con su ejército de ácaros. Entonces hay que tenerlos en cuenta, y la parte del manejo ambiental siempre tenemos que fomentarla y decirle a los pacientes que la tengan en cuenta. Tenemos que empezar a pensar de manera sistémica. ¿Por qué? Porque el paciente que se presenta con rinitis alérgica no tiene una enfermedad de la nariz únicamente. Ese paciente con rinitis alérgica se presenta en un 40% con otra comorbilidad y cerca del 30% con 2 enfermedades asociadas y un 14% 3 o más. O sea, son niños que tienen una inflamación sistémica. Y eso es súper importante. De hecho, el 25% de los pacientes con rinitis alérgica persistente van a tener asma. Y el 60 a 80% de los pacientes con asma tendrá además rinitis alérgica. Entonces es una enfermedad que está presente. Y si además de eso sabemos que cerca del 25 al 30% se presenta de manera conjunta con sobreinfección, en general viral, pero que puede ser bacteriana también, entonces tenemos ese paciente inflamado que probablemente va a tener un empeoramiento del pronóstico de su asma. Entonces sabemos ya por los estudios, sobre todo en las guías ARIA y en los estudios, en el estudio ISAC, que cuando usted trata la rinitis alérgica de manera adecuada y logra controlar la sintomatología de la rinitis alérgica, el pronóstico de ese paciente asmático mejora. Disminuyen la recaída, disminuyen los episodios de hiperreactividad bronquial aguda. Entonces, si hablamos de esa relación que existe como ese
entre las infecciones virales y la inflamación alérgica, pues sabemos que al tener el terreno inflamado, cuando usted tiene una mucosa que está permeable, con un daño estructural, que está con una microbiota que no es y con colonización de bacterias que no son tan queridas ni tan chéveres, cuando liberas sustancias proinflamatorias todo el tiempo y tienes una alteración funcional de tu estructura de la mucosa nasal, y que después vamos a ver que no es solamente localizada en la nariz, tienes el terreno perfecto para que los virus aprovechen y se aumente o se perpetúe el ciclo. Entonces es un efecto de doble vía. La inflamación es el terreno perfecto para que el virus se presente y el virus inflama aún más, perpetuando la rinitis alérgica. Entonces, la presentación más frecuente que tenemos en rinitis alérgica, pero no es la única, y ojo que eso es muy importante, pero la que nos mostró, por ejemplo, Joaquín, es esa disregulación del sistema inmunológico a partir de TH2. Y son todo el sistema de alergias, todo el sistema inmune está inflamado y tenemos alergia alimentaria, el asma, la rinitis, y eso es todo el círculo que tenemos que empezar a tratar. Y así es como te llegan los pacientes. Pero tenemos que empezar a pensar en una clasificación distinta. Conocemos la clasificación de acuerdo al fenotipo. El fenotipo son las características que vemos de la enfermedad. Entonces la clasificamos de acuerdo a su etiología en alérgica, en infecciosa, en no alérgica, no infecciosa o en ocupacional. De acuerdo, dependiendo de la forma como se presenta, en estacional o en perenne. Sabemos que la estacional es más relacionada con lo que pasa fuera de la casa, es decir, con el polen, con los mohos, con las cosas que están afuera. Mientras que la perenne ya mostramos a los ácaros y a los hongos y a los mohos y a los alimentos. Tenemos también entonces la clasificación dependiendo de cómo se presenta, si es persistente o intermitente. Y tenemos ahí el 4x4. 4 días durante 4 semanas seguidas, hablamos de una rinitis alérgica persistente, de resto sería una rinitis intermitente. Y de acuerdo a su severidad, sería leve, moderada o severa. Esto es como lo vemos nosotros, pero la realidad es que estamos perdiéndonos un panorama muy importante, y es que a pesar de que pensamos en TH2 siempre, no todas son rinitis alérgicas TH2, y ahí tenemos entonces que pensar en los endotipos. Y vamos a hablar de una cosa mucho más importante a partir de ahora, que es esa medicina de precisión, es tratar de llegar a entender que cada paciente se maneja y se porta de manera distinta. Entonces tenemos la tipo TH2, la que no es TH2, que está normalmente mediada por neutrófilos y es un tipo de inflamación distinta, la neurogénica y la que tiene que ver con el epitelio, con alteraciones estructurales en el epitelio. Entonces, si yo tengo una alteración estructural que es localizada en el epitelio, no es sistémica, es diferente y tiene que ver con eso únicamente. Y si yo la trato como si fuera una rinitis alérgica mediada por IgE, pues entonces claramente, probablemente el tratamiento que le estoy dando no le está funcionando. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora, que usted puede tener el mismo cuadro clínico, es decir, el niño se presenta en la misma forma, igualito, con los estornudos, con el prurito, con la conjuntivitis. Probablemente el que no es tan alérgico no va a tener eczema y no va a tener otras cosas que te va a servir después para mirar, pero es una enfermedad completamente distinta. ¿Por qué? Porque el endotipo depende de una cantidad de cosas, de las vías metabólicas, de cómo está el estrés. Sabemos que los factores de estrés aumentan las crisis asmáticas, por ejemplo, y aumentan la sintomatología alérgica en general. Si el microbioma está o no está alterado, cómo está la nutrición de ese paciente, cómo están sus niveles de vitamina D, qué esquema has usado y cómo responde a ese esquema. Entonces, todas las cosas que determinan cómo se comporta la rinitis hace parte del endotipo y nosotros en lo que estamos acostumbrados a ver no lo estamos teniendo en cuenta. Este estudio es un estudio muy interesante de Zoom, publicado en 1919, que mira cómo funciona el epitelio de los pacientes con dermatitis atópica y hacen un modelo de la disrupción, mostrando la disrupción epitelial que se encuentra en la vía aérea, en la piel y en el intestino. Y es muy importante entender la correlación que existe desde el MALT en esto. ¿Por qué? Porque la misma permeabilidad intestinal y la misma alteración y disrupción del microbioma que hay en el epitelio intestinal se encuentra en la piel y se encuentra en la vía aérea. Esto es fundamental. ¿Por qué?
porque eso nos explica por qué esa alergia alimentaria me produce la sintomatología en nariz, o me produce la sintomatología en piel, o me produce la sintomatología en todas las partes en donde tengo mucosas. Eso explicaría también por qué hay muchas niñas que hacen cistitis a repetición, tienen infecciones urinarias, o cistitis no bacterianas o no infecciosas, por inflamación simplemente, porque es una comunicación muy importante que existe entre el MALT. Y ahí tenemos que tener en cuenta lo que significa el homing, lo que significa que lo que es esa inflamación que se produjo localmente en uno de los sitios, en todos los otros sitios efectores se va a presentar. Entonces, esos cambios biofísicos, esa disfunción de barrera, esos cambios en el microbioma, esa inflamación crónica y esa disregulación inmune está en todas las áreas. Y si entendemos eso, vamos a empezar a pensar fuera de la caja, vamos a empezar a pensar distinto y a actuar distinto, porque no vamos a ver al paciente desde la localización geográfica de la enfermedad en la nariz, sino vamos a empezar a ver a nuestro paciente con su integralidad, en todo sentido. Entonces, sabemos que el tratamiento de las enfermedades alérgicas tradicionalmente ha sido bastante frustrante. ¿Por qué? Porque los tratamientos disponibles que hemos tenido siempre no mejoran de verdad el impacto y la calidad de vida. Entonces, el tratamiento es un reto muy importante para un problema que es muy importante también. El tratamiento convencional de la atopía lo conocen ustedes y no me voy a detener mucho en eso, pero yo pienso que es fundamental hacer el diagnóstico adecuado. Entonces, claramente tenemos que hacer un diagnóstico que sea el que es. Tenemos que conocer a nuestro paciente y hacer una historia clínica muchísimo más profunda. Tenemos que evitar los alergenos implicados, como ya lo dije, pues si soy alérgica a los ácaros y mi cama está llena de ácaros, pues probablemente es muy difícil que yo pueda disminuir esa inflamación o modular esa inflamación. El manejo ambiental y las medidas generales se las explicamos a todos los pacientes. Limpie el trapo con el polvo con trapo húmedo, evite la contaminación, evite el humo del cigarrillo, evite los alimentos que le sientan mal, todos los desencadenantes, los perfumes, los irritantes, los sprays y los contaminantes, trate de evitarlos. Y el tratamiento farmacológico. Entonces, tradicionalmente hemos usado los antihistamínicos, los corticoides, los descongestionantes, los estabilizadores de los mastocitos, los anticolinérgicos tópicos y los antileucotrienos. Conocemos las recomendaciones de la guía ARIA, lo que vamos a hablar ahorita, y este es el esquema general que hemos hecho. Entonces, aumentamos o disminuimos el medicamento que estamos utilizando, empezando por los antihistamínicos orales. Podemos usar los antihistamínicos intranasales en los sitios en donde los tienen disponibles. Cambiamos y subimos a adicionar o a cambiar por el corticoide nasal, y más adelante les voy a hablar un poco de eso. Y en el tercer caso, pues adicionamos además el antileucotrienos, porque es lo que tenemos que hacer. Y resulta que usted tiene un paciente que ha recibido durante años todos los corticoides distintos, ha recibido cetiricina, desloratadina, rota, inclusive le hemos dado cuando no está durmiendo hidroxicina porque necesito que el paciente duerma. Hemos quitado el alergeno, hemos tratado de hacer todas las cosas hasta que llegamos inclusive a la inmunoterapia. Y esto sube y baja en la medida que el paciente pasa los años con sintomatología. En las nuevas guías ARIA, GREAT, que salieron en el 2020, están empezando a meter un tema que es muy importante, que es el empoderamiento y las preferencias del paciente. A mí me parece que si no involucramos al paciente en su tratamiento y en su autocuidado, va a ser muy difícil que el paciente mejore. Miramos qué síntomas son más prominentes, la gravedad y la multimorbilidad, si tiene una o más comorbilidades, como explicamos antes, qué tratamientos ha usado y qué tan seguros son, cuánto lleva con antihistamínicos, cuánto lleva con corticoides intranasales, cómo le funciona o qué tan rápido le da respuesta. Entonces, ese análisis lo tenemos que hacer, si está teniendo un impacto positivo o no en la calidad del sueño. Y más adelante les voy a hablar de un tema muy importante, y es que nosotros estamos acostumbrados a que la rinitis está por siempre, ese es un paciente que usted sabe que va a seguir tratando siempre por lo mismo, y no es mortal, a menos que esté asociada a un asma de difícil manejo. Entonces es un paciente que realmente nosotros dejamos de interesarnos de manera significativa en sus síntomas, porque están siempre ahí. Y más adelante voy a mostrarles unas cosas que son muy interesantes y que nosotros como médicos tenemos que tener siempre en cuenta.
¿Qué tanto autocontrol tiene? Si se está o no automedicando. El uso de recursos es clave. Pues no tenemos los corticoides intranasales, pues tenemos que empezar a usar otras cosas distintas. Entonces, estas son estas guías que buscan desesperadamente disminuir el impacto de la rinitis alérgica en el asma bronquial. Y que lleva ya desde el 1995 funcionando y realmente no ha habido un cambio significativo en ese impacto en la calidad de vida de los pacientes. Estas recomendaciones dicen entonces que a pesar de que usamos los antihistamínicos, realmente son mucho menos efectivos que los corticoides intranasales. Son efectivos en algunos pacientes, sobre todo en enfermedad leve a moderada, y que tenemos que tener en cuenta la preferencia del paciente. Si el paciente se siente contento con el antihistamínico, entonces eso es lo que se pone, a pesar de que realmente el control no sea el adecuado. Eso es lo que recomienda la guía. El corticoide intranasal, entonces, es la primera línea en el tratamiento de esa rinitis alérgica severa y su efecto es bueno, pero dicen que se demora un poco más que la combinación entre corticoide intranasal con antihistamínico nasal. El corticoide intranasal con antihistamínico nasal es una buena alternativa en los sitios en donde la tienen. Los artículos muestran que funciona más o menos bien, pero a pesar de eso, en la guía SARIA GRADE del 2020 que les dije, no han podido determinar su diferencia o su importancia con respecto a los antihistamínicos orales. Lo otro que dice en la guía es que se usa el antihistamínico oral con el corticoide intranasal de manera simultánea, a pesar de que no es mejor. O sea, nosotros en nuestra necesidad de darle o ofrecerle algo al paciente, terminamos dándole antihistamínico y corticoide intranasal, a pesar de que eso aumenta los costos, aumenta el riesgo de efectos secundarios y no ofrece una mejoría significativa o diferencia en el resultado. Habla de que los medicamentos usados a dosis recomendadas y en la forma recomendada son seguros, con las precauciones de lo que ya conocemos todos, de lo que significa la somnolencia y la sedación en esos antihistamínicos de primera generación, la asociación con déficit de atención e hiperactividad y la no recomendación de uso de vasoconstrictores nasales por el riesgo de taquifilaxia. Pero en general esas son las recomendaciones que hay. Y esto es un tema que yo considero que es fundamental y central. Todo el tiempo les he hablado de las preferencias del paciente, de tener en cuenta al paciente y de involucrar al paciente. Y lo que nosotros vemos en general es que el paciente está metido en esta sociedad que tenemos nosotros, que es la sociedad de bloqueo. En mi país, no sé si llegó a Chile esa propaganda o no, hay una propaganda de televisión de un desodorante que se llama Old Spice, que era un señor que decía que para el sudor lo que había que hacer era bloqueo, bloqueo, bloqueo. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque usted le llega a la mamá con el niño que le dice que no está durmiendo y le dice, necesito que el niño duerma, necesito que no le salga moco, necesito que se le quite la rasquiña, necesito quitarle el síntoma como sea. Entonces, le damos el antihistamínico, le damos el corticoide nasal sin pensar en cuál es la razón de esa patología, sin pensar en que tengo que hacer un cambio en el estilo de vida, sin pensar cómo se está alimentando. Y vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, hacemos fila para medicamentos y cirugías para que nos quiten el problema de una vez. Doctora, que le operen esas amígdalas, esas adenoides, lo que sea ya, pero que el niño respire bien. Pero eso sí, no le quito la leche achocolatada, no le quito el yogur con azúcar, no le quito la cantidad de contaminantes y de parabenos y de cosas en la que está en contacto el niño, porque eso me incomoda o lo incomoda a él. Entonces, hablar de este tema con los pacientes e involucrarlos en la responsabilidad que tienen en su mejoría es clave. ¿Cómo logro el objetivo entonces del tratamiento de un paciente crónico con estas brechas terapéuticas que encontramos? Entonces vamos a empezar a pensar cuáles son y cómo se manejan y cómo podríamos darle un manejo distinto. La primera cosa es pensar en la medicina individualizada. Estamos acostumbrados entonces a esas guías que nos están dando. Vemos ahí en el cuadro verde lo que sabemos que hacemos. Hacemos el diagnóstico, miramos qué tan severa está. En este caso, en ese cuadro es el asma bronquial. Miramos cuáles son los desencadenantes, si hay comorbilidades o no. Manejamos todas las cosas y hacemos ese paso escalonado en donde le ponemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y es que a no todas las personas les quedan bien todas las tallas. Si usted compra un vestido de talla única, a una puede vérsele bien, a otra no tanto, porque depende. Eso es lo que yo quiero que empecemos a pensar, en que tenemos que buscar un poco más allá y mirar en esos endotipos, mirar cómo se presenta la enfermedad y hacer una medicina
mucho más personalizada y una cosa que se llama medicina de precisión. Y si buscan, hay varios artículos con respecto a eso en alergia muy interesantes que vale la pena leer. Tenemos entonces que el mismo cuadro clínico tiene distinta fisiopatología. Ya hablamos de que todos pensamos en el momento en que nos hablan de asma o de alergia o de rinitis alérgica, hablamos en TH2. Y resulta que ese círculo grande sí es TH2, sí son la mayoría de los pacientes. Pero si usted trata a los pacientes todos de la misma forma, va a quedar un porcentaje muy importante por fuera de ese tratamiento. Fíjense que no todos los pacientes son alérgicos y hay una cantidad de patologías importantes, como las asmas de inicio tardío del anciano, como las enfermedades que son relacionadas con virus, pero que la rinitis alérgica o el asma relacionada con virus, pero que no tiene un trasfondo atópico, que es súper frecuente, como las que son TH17 y no TH1 o TH2 y que pueden ser o no alérgicas o tener correlación o no con alergia. Entonces hay muchas presentaciones que no tienen el componente de lo que estamos nosotros acostumbrados a tratar y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando empezamos a hablar de esa medicina de precisión, empezamos a abrir el abanico de posibilidades y de cosas. Empezamos a pensar en que el fenotipo que nos da esas características observacionales de la enfermedad está limitado y que el endotipo, que es ese subtipo específico que hace que mi paciente sea único. Fíjense lo lindo de esto. Yo tengo un paciente al frente, no una rinitis alérgica. Yo tengo un paciente que tiene unas características específicas y especiales, que tiene unos biomarcadores que hacen que sea distinto, que su curso de la enfermedad se maneje distinto y que su respuesta al tratamiento sea diferente. Entonces es muy importante empezar a analizar este tema. Y esa aproximación basada en el fenotipo, entonces lo que hace es que tengamos un ensayo-error. Entonces le damos lo que estamos acostumbrados y lo que aparece en la lista que nos dieron y puede o no funcionar. Y entonces lo que vemos es lo que estamos viendo, que un porcentaje significativo de los pacientes con enfermedad no se controla y persiste la sintomatología. Mientras que esa basada en el endotipo es mucho más precisa, es mucho más compleja, sí, puede requerir más análisis y más tiempo, sí, pero implica una correlación y una relación con tu paciente que es súper importante. Entonces, tenemos entonces que si miramos todos los factores y los moduladores de esa expresión del endotipo, probablemente vamos a tener un resultado distinto. Por otro lado, ninguna clase de medicamento provee un tratamiento rápido y completo de todos los síntomas. Lo tenemos clarísimo. El antileucotrienos actúa en el receptor de los leucotrienos y eso sirve solamente para eso. Y por eso es que tenemos que adicionar más cosas. El antihistamínico actúa específicamente en el receptor o en la degranulación del mastocito. Pero hay otros sitios distintos en donde podríamos pensar en intervenir. Este artículo, que es un artículo muy interesante que analiza estas brechas terapéuticas de las que estamos hablando, y es un artículo que es desde la medicina convencional muy importante, habla de que tenemos que pensar en cómo vamos a regular la IgE, en cómo podemos manejar las interleuquinas, en qué podemos hacer en el comportamiento de los eosinófilos o de la ICAM1. Entonces hay otros puntos que podríamos impactar y quiero que le paren muchas bolas a esto porque hay alternativas que podemos utilizar. ¿Qué significan esas sintomatologías, esas limitaciones terapéuticas de las que estamos hablando? Pues que los pacientes no están contentos con su tratamiento, que los pacientes no están sintiendo que están siendo tratados. De hecho, en este artículo publicado en el 2019, en Inglaterra hicieron un estudio en donde miraron pacientes que estaban recibiendo tratamientos para rinitis alérgica moderada a severa con 1 o 2 tratamientos. Y lo que encontraron es que los pacientes que estaban recibiendo monoterapia activa, reportaban que en el 96% de los casos y los que recibían terapias múltiples, en un 70% de los casos, persistían con la sintomatología ocular y nasal. Y eso además significaba un ausentismo laboral significativo que habla de 38 días por año en promedio. Eso es un mes del año en donde yo no estoy produciendo. Eso, para los que piensan en productividad y les interesa cuánto dejan de ganar, es un impacto significativo. Y es muy importante entonces hacer algo al respecto. Nuevamente nuestras guías de tratamiento de rinitis alérgica que salieron ahora
nos hablan de que los pacientes no están siguiendo esas guías, que frecuentemente se automedican, que hay pobre adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Pues si no me sirve, pues yo tengo que buscar cómo hago para eso. Y eso aumenta el riesgo de varias cosas. Uno, de que en la automedicación aumente en toxicidad. Dos, de que esa pobre adherencia al tratamiento no permita ver si sirve o no sirve lo que están haciendo. Tres, que empiecen a utilizar cosas que le recomendó la tía abuelita de no sé quién, que se mejoró con no sé qué cosas, y que puedan utilizar cosas que sean tóxicas o que tengan riesgo para su salud. Los pacientes se tratan de acuerdo a las necesidades, dependiendo del control de la enfermedad, y vamos escalando el tratamiento que se recomienda, pero realmente lo que dicen ellos es que no mejora la mediana del control, es decir, el impacto que tenemos no es bueno. Y vuelven y hacen énfasis en que el uso del corticoide intranasal y con antihistamínico intranasal es superior al corticoide intranasal solo, y que estos a su vez son superiores a los antihistamínicos orales. Esta es la recomendación de lo que salió, los cambios que hubo recientes en esta recomendación ARIA GRADE. Y tenemos que echar ojo. ¿Por qué? Porque mi paciente no está viendo la enfermedad de la misma forma en que yo la vea. Ya hablamos de que nosotros la percibimos como una enfermedad que no es mortal, que es un paciente que siempre va a tener lo mismo, y ya dijimos, pues sí, vendrá, y entonces yo miro a ver qué hago. Y quiero que miren este estudio, que es muy lindo porque muestra cómo estos pacientes reportan tener sintomatología importante todos los días, 6 a 7 días de la semana, o sea, todos, en casi el 40% de los casos. Mientras que el médico, que es la línea roja que ustedes ven ahí, piensa que solamente entre el 10 y el 15% tiene esa sintomatología tan importante. Y cuando pensamos en que no tengan ningún impacto en la enfermedad, cerca del 5 a 7% de los pacientes dicen no tener ningún impacto con su enfermedad, mientras que el médico piensa que el 25% no lo tiene. Entonces, mi paciente ve las cosas distintas a como yo la estoy viendo. Y eso es una cosa que tenemos que modificar y cambiar. ¿Por qué? Porque el que tiene el impacto, el que no duerme, el que está sintiéndose enfermo, el que está sintiendo que no rinde, es el paciente. Y vamos a hablar entonces de ese impacto tan significativo en el sueño. Cerca del 50% tiene dificultad para conciliar el sueño. Tiene despertares frecuentes y se despierta más temprano. Es decir, no duermen bien. 76%, pues obviamente si no están durmiendo bien, están reportando cansancio durante el día. Cerca del 70% reportan tener que consumir medicación para dormir. Y esos pacientes tienen un 93% más posibilidad de no poder realizar o de tener dificultad para realizar esas actividades del día a día, que es de lo que viven. Además, un 86% reporta tener apnea del sueño. Eso, además, enfrentaba la posibilidad de tener déficit de atención e hiperactividad, que es lo que vemos nosotros muchísimo en pediatría. Entonces, ese impacto tan significativo en el sueño genera inflamación. Si usted no duerme, está inflamado. Si usted no duerme y no descansa, no rinde. Ese paciente inflamado tiene más rinitis. Entonces, generamos ese círculo vicioso que se suma al círculo vicioso de los virus, que se suma al círculo vicioso de la alimentación y de la inflamación, y de que no cambiamos los hábitos, y tenemos un paciente que está crónicamente enfermo. ¿Cuál es la percepción del paciente entonces? Y tenemos que tenerlo como clave para la respuesta al tratamiento. Tenemos entonces un paciente que piensa que lo que está recibiendo de tratamiento no le sirve, que no tiene adherencia al tratamiento, que busca en un 25% de los casos tratamientos distintos que le ayuden, lo que sea que me den con tal de que me quiten esto, ¿sí? Sienten que su médico no entiende la importancia que tienen los síntomas y que no está entendiendo lo que necesita él para solucionar su enfermedad. Además de eso, buscan esas alternativas que pueden ser peligrosas, de las que ya hablamos. Y normalmente nosotros no estamos preguntándole al paciente qué prefiere o qué le gustaría o cómo se siente más cómodo. Entonces, involucrar al paciente es clave, y modificar nuestra aproximación a ese paciente es una cosa que tenemos de tarea todos a partir de ahorita. ¿Qué alternativas tenemos entonces? Tenemos que tener en cuenta los efectos adversos del tratamiento en estos pacientes que son crónicos y que están recibiendo medicación. Cuéntenme cuántos de ustedes han recibido pacientes que llevan 3, 4 y 5 años tomando antihistamínicos. Yo he recibido niños de 4 años que han recibido antihistamínicos toda la vida, y eso no puede ser. Entonces,
tenemos, lo que plantean ellos en el artículo del que les hablaba de las brechas terapéuticas es ¿qué pasa si incremento las dosis en el antihistamínico, por ejemplo? Entonces no sirve incrementar las dosis porque tiene una curva plana de dosis-respuesta. Es decir, yo aumento la dosis, aumento el riesgo de efectos secundarios, pero ya llega un momento en que no existe una respuesta mejor. O sea, satura su posibilidad de presentar o de dar una respuesta. Cambiar de un corticoide a otro, todo lo hemos hecho. Yo me acuerdo cuando uno le decía, no, es que le estoy dando la budesonida, doctora, y no le sirve. Bueno, entonces cambiémosle por fluticasona. Y lo que pasa es que ellos definen que tienen perfiles de eficacia similar. Entonces, tú estás cambiando una cosa para que la mamá se sienta bien de que está cambiándole el medicamento, pero realmente no te va a ofrecer un beneficio adicional. Y el adicional antileucotriones y otras terapias orales no adicionan ningún beneficio, sobre todo en los síntomas oculares y nasales, pero sobre todo en los oculares, que son los más complicados de manejar, y además de eso, aumenta el riesgo de efectos secundarios. Conocemos el riesgo de aumento de riesgo de suicidio y una cantidad de efectos secundarios que tienen los medicamentos que usamos, sobre todo si los usamos de manera crónica o de manera permanente. Entonces, ¿qué podemos hacer? La primera cosa que yo sugiero es que enseñemos al paciente a conocer y entender su enfermedad. Y me encantó esto que me encontré. Me encontré esta aplicación que sigue al paciente con alergia. Entonces, esas aplicaciones han demostrado que hay una mejor adherencia al tratamiento. El paciente siente que tiene la tarea de poner ahí, de mirar y de interactuar con el médico de manera directa. El médico puede ser partícipe de lo que está pasando de manera activa. Yo no sé si ustedes tienen, por ejemplo, el monitor de glicemia de Merck que sacó, que es tan interesante, en donde tú puedes con el celular escanear cuánto tienes y hacer tus curvas y estar en comunicación con tu médico. Entonces, esa capacidad o posibilidad de estar en contacto mejora la relación y el seguimiento individualizado y pues nos permite a nosotros hacer esos estudios que tenemos que empezar a hacer y que tenemos que empezar a demostrar. Pero si no tenemos la aplicación disponible, ustedes pueden hacer su propia aplicación. ¿En qué sentido? Lo que yo hago es que siempre investigo cuántas cruces de qué tiene el paciente. ¿Por qué? Porque al paciente se le olvida después cómo estaba. Entonces, el día que llega el paciente al consultorio, yo le digo, Prurito, nariz, ¿te rasca mucho la nariz? De 1 a 5, ¿cuánto te rasca? Bueno, como 10. Tanto. Perfecto. Ojos, sueño, Pico. alimentación. Una cantidad de cosas que son importantes de tener en cuenta de cómo estás funcionando bien, o sea, y hacemos una cantidad de parámetros que podemos monitorizar y seguir después. Y para los pacientes es importante porque cuando llegan después del mes con el tratamiento del medicamento del que vamos a hablar más tarde, que es el Adricin, yo les digo, bueno, ¿el sueño cómo está? No, doctora, pues bien, igual que siempre. ¿Se acuerda que usted me dijo que se despertaba 2 y 3 veces en la noche? Ay, sí, realmente no se ha vuelto a despertar, doctora. Entonces, el tener esa información permite que tú le muestres al paciente qué tanta mejoría o no está teniendo. Y le muestra a él que usted está interesado en su sintomatología. Le demuestra a él que usted sabe que el tipo tenía la nariz tapada todo el tiempo y que no podía dormir. Eso es súper importante. ¿Cómo va en el colegio? ¿Le han llegado reportes de cómo se está portando? No, yo la verdad es que lo veo más tranquilo, doctora. Entonces, eso es muy importante documentarlo. Y si ellos entienden su enfermedad, yo puedo hacer un seguimiento mucho más juicioso. Estas aplicaciones son lo máximo, le muestran cómo están los pólenes en el ambiente, cómo está la contaminación ambiental. Usted puede escribirle noticas al paciente diciéndole, veo que estás mejor. Es una cosa muy importante, tiene el diario de qué medicamentos tiene, puede modificar la prescripción. Entonces, es interesante y es chévere para cuando lo tengamos. Por otro lado, quiero hacer énfasis importantísimo en la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación puede ser buena o mala. ¿Por qué? Porque tiene una importancia increíble en la prevención, por ejemplo, si hablamos de lactancia materna, si hablamos de dieta adecuada, en la modulación y en el soporte para la mejoría. Pero puede ser también uno de los factores más importantes para el desarrollo de la alergia. Entonces, tú tienes que usarla como herramienta para prevenir su manifestación y modular la inflamación. Ahí está entonces la importancia de los cambios de hábitos y de hablar claramente con el paciente. Entonces sabemos muchas cosas con respecto a la alergia y a la alimentación. Tenemos que tener en cuenta
Las recomendaciones de lactancia materna, la introducción de la leche de vaca, cuándo o cómo recibe el paciente fórmulas y qué tanto está recibiendo fórmulas hidrolizadas, cómo está la alimentación materna. Acuérdense que desde el embarazo hay alimentos que pueden inducir o que sugieren que se puede aumentar el riesgo de alergias. Si hay o no consumo o uso de antibióticos en el primer año de vida o durante el embarazo o después inclusive, porque entonces tengo que mirar cómo está la microbiota. Tengo que mirar cómo están la ingesta de omega 3 o la suplementación de omega 3 en caso de ser necesario. Tengo que mirar qué tantos ultraprocesados está comiendo ese paciente, cómo se comporta entonces su alimentación, cómo empezó la alimentación complementaria, de qué forma se hizo, desde cuándo está comiendo alimentos que lo están enfermando claramente. Ustedes tienen una altísima incidencia de obesidad y nosotros vamos para lo mismo. Ustedes están implementando el etiquetado frontal del que ya les hablé más adelante. Yo trabajo en eso, tratando de implementar las leyes para que hagamos lo mismo que ustedes. Ustedes son ejemplo para nosotros y realmente es muy difícil que los padres entiendan la importancia de esto, pero si nosotros somos ejemplo, si nosotros transmitimos información clave, va a ser mucho más fácil que el paciente se mantenga mejor. La suplementación con vitamina D, hay muchos estudios que sugieren que la vitamina D juega un rol muy importante en la manifestación y en la prevención de las alergias, lo mismo que hay algunos estudios en vitamina C, y mirar que haya otros cofactores que son importantes como el zinc, el magnesio, entre otros, que debemos mantener una nutrición adecuada. Y hay varios artículos que sugieren que, por ejemplo, podríamos utilizar dietas reducidas en histamina en un momento dado en un paciente que esté muy sintomático. Entonces, la dieta sin atún, sin cerdo, sin yogures, sin fermentados, sin vinos, sin cerveza, eso no le gusta a los chilenos, pero pues, ¿qué hacemos? A veces toca. Y usar alimentos antiinflamatorios que sean buenos. Los berros, por ejemplo, tienen estudios demostrando que tienen flavonoides que pueden inhibir hasta un 60% de la histamina, por ejemplo. Yo eso lo encontré en el transcurso de la elaboración de mi charla y me parece que es muy interesante eso. La quercetina en la cebolla funciona como un prebiótico que actúa sobre la degranulación del mastocito mitocondrial, pues desde la mitocondria, la cúrcuma como antiinflamatoria. Entonces hay muchos alimentos que podemos promover su consumo, que no quiere decir que le van a quitar la alergia al niño. O sea, yo no le voy a dar moringa como que está tan de moda ahorita con el COVID, pero sí voy, para quitarle la alergia, pero sí voy a recomendar una alimentación que promueva la mejoría de esa permeabilidad intestinal, de ese intestino que está inflamado, y después de eso voy a utilizar los probióticos si lo necesita para mejorar esa microbiota. Otros factores entonces importantes como la obesidad y el sobrepeso con su asociación con alergia es importantísimo tenerlo en cuenta, el mayor riesgo, el ejercicio, el manejo del estrés, el sueño, que hablábamos que puede ser consecuencia y causa al mismo tiempo. La exposición ambiental a la polución, al humo del cigarrillo. Entonces ese paciente que está viviendo al lado del aeropuerto, en el sitio más contaminado e industrial de Bogotá, de pronto si tiene un paciente muy sintomático podría pensar en irse a un sitio donde haya menos contaminación, o los fines de semana ir a un sitio en donde tenga exposición a la naturaleza, contacto con la naturaleza. Algo que nos ha quitado mucho esta pandemia es que los pacientes sintieron que lo que tenían que hacer era encerrarse por completo. De hecho, nos ordenaron el confinamiento total, cuando lo que tenemos que hacer es aislarnos de las personas que nos pueden contagiar el virus, mantener la distancia y no estar con nadie distinto, pero contacto con la naturaleza y con el pasto y con el sol y con lo que hay afuera es importantísimo tener para tener una vida saludable. Y estos niños han estado encerrados, entonces su vitamina D está en el suelo y han estado de verdad sufriendo muchísimo de conviviendo con los ácaros, solamente entre el apartamento, sin recibir sol, sin recibir energía, sin salir a hacer ejercicio. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Y tenemos entonces esas estrategias terapéuticas de las que ya hablamos, de ese control ambiental, de la nutrición, de la microbiota, de cómo manejamos esa permeabilidad intestinal, de cómo conocemos la enfermedad y cómo nos hacemos partícipes de esa mejoría como pacientes, si somos empoderados por nuestro médico, si nuestro médico nos muestra la razón por la que es importante hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos el tratamiento convencional que está ahí y que tiene una utilidad, pero tenemos como alternativa también la biorregulación. Y vamos a hablar entonces de qué es la biorregulación.
¿Por qué no la biorregulación? Biorregular es modular los procesos de defensa, de autodefensa que tiene el organismo. Nuestro organismo tiene la capacidad de volver a la homeostasia con simplemente una cosa que es un toque, que se llama el toque mágico. Tú tocas y tienes la capacidad de volver a esa posibilidad de autorregularte. Pero si tienes una inflamación persistente, crónica, que no lo permite, necesitas la ayuda de otras cosas, como lo que dijimos antes y hablamos de la alimentación, de la nutrición, del ejercicio, de la meditación, que tienen estudios y tienen soporte, y podemos utilizar también medicamentos naturales que son multicomponente, que vienen en distintas diluciones y que modulan la respuesta biológica sin suprimirla. Es decir, pasamos de la cultura de quito el síntoma como sea doctora a yo me cuido, hago lo que tengo que hacer por mi cuerpo, trato de buscar una solución que no me ofrezca riesgos y que da a tener una respuesta biológica de volver a la homeostasia sin suprimir esas respuestas. Porque acuérdense que la inflamación es importante. Bloquear la inflamación no es bueno, porque si usted bloquea la inflamación por un lado, se bloquea también las vías de la reparación. Y eso está perfectamente demostrado. ¿Qué beneficio da? La primera cosa es que son muy bien tolerados. La segunda es que favorece esa respuesta fisiológica, que es lo que buscamos. La tercera, y que confía en el cuerpo, confía en la capacidad que tiene de mejorar. Disminuye los efectos secundarios y reduce esa brecha terapéutica que tenemos. Eso es tal vez una de las cosas más importantes. Tenemos entonces una aproximación terapéutica que es individualizada para cada paciente, y es que la medicina solamente es una, y que tenemos que hacer nosotros tener al paciente en la mitad. Si ustedes se fijan, yo puse ahí esa imagen en donde está el paciente en el centro y yo detrás. Bueno, de pronto también he debido poner a la mamá, pero no encontré una imagen de 3 con mujer. Pero realmente lo que hay es ese trabajo que tenemos que hacer conjunto para mirar esas preferencias del paciente, para mirar qué necesita en cada momento. Entonces usted claramente en un paciente con una crisis asmática severa, pues no le va a decir, mira, te vamos a dar por un mes este tratamiento para que modulemos la inflamación. No, tú tienes que actuar rápidamente, tienes que prevenir que ese paciente se complique. Entonces actúas desde el punto de vista hospitalario, con los medicamentos recomendados, con el corticoide endovenoso si lo necesita, actúas de manera aguda con la medicina y el tratamiento convencional. Puedes usar el tratamiento convencional con soporte biorregulador, es decir, tienes un paciente que lleva bastante tiempo, que son muchos de mis pacientes con ese corticoide intranasal, al que yo espero poder disminuir y quitar en el tiempo utilizando el medicamento biorregulador de manera simultánea. Por otro lado, si tú ves que es un paciente que está estable, que con el que quieres biorregular y manejar esa inflamación, puedes usar solamente ese tratamiento biorregulador o usar otros manejos biorreguladores asociados a ese, dependiendo de lo que necesite tu paciente. Pero también puedes usar el medicamento biorregulador, y mis pacientes, por ejemplo, aprenden que si me voy para la finca en donde hay caballos y en donde sé que me da la alergia siempre que voy, pues empiezo una semana antes con el tratamiento biorregulador, y si llego a tener la crisis, pues uso el corticoide intranasal o otro medicamento biorregulador intranasal en caso de requerirlo. Pero entonces lo que yo propongo en este momento es, en esa aproximación individualizada para cada paciente, explicarle, conocer muy bien todas las alternativas, porque en esto tenemos que saber de todas. Tenemos que conocer muy bien ese manejo convencional, pero tenemos que conocer ese manejo biorregulador. Y esta es una invitación para que lo hagamos. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de tratamiento? El objetivo final siempre es el alivio de los síntomas. ¿Cómo conseguimos ese alivio de los síntomas? Buscar remisiones más largas, ¿sí? ¿Qué tipo, en vez de tener cada mes una recidiva o sintomatología, o tener una rinitis perenne, tenga de pronto la alergia que le da cuando va a la finca de la abuelita, disminuir los brotes y reducir las reacciones adversas? Para mí eso es fundamental, porque tenemos que tener claro que la seguridad para su uso a largo plazo es fundamental. ¿Y qué buscamos entonces? Recuperar todo eso de lo que hablamos, modular la inflamación, disminuir la hiperrespuesta, reparar la mucosa, regular la mitocondria. Es como si entra todo el sistema completo de obreros
a una intervención como esas películas de mejora tu casa o de redecora tu casa, es eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese manejo general e integral se produzca en distintos sitios y en distintos aspectos? Y vamos entonces a hablar de la Ladricín, porque este letrero que tengo aquí arriba es muy importante y es un orgullo para mí presentar un producto que considero que es mi bebé. Llevo más de 3 años utilizando Adricin en mis pacientes. Fui privilegiada porque inclusive antes de su lanzamiento tuve la oportunidad de utilizarlo y entonces es como estar presentando cuando uno lleva a los hijos y los muestra delante de los amigos en la oficina. Presentamos el Adricin entonces como una alternativa bioreguladora para contrarrestar esas brechas terapéuticas en ese manejo de la rinitis alérgica. Y esto es el Adricin y cómo viene. El Adricin entonces es un medicamento, como dijimos, multicomponente que tiene 4 núcleos farmacológicos distintos. Tiene cofactores, tiene inmunomoduladores, tiene un núcleo farmacológico de origen vegetal y un núcleo farmacológico de origen animal, es mineral. Esos 16 componentes en conjunto son los que nos dan esa respuesta de la que vamos a hablar. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Este medicamento lleva muchos años en Alemania y en Estados Unidos y lo que se decidió hacer es buscar la evidencia científica de cada uno de esos componentes y buscar en el PubMed qué evidencia existía de acuerdo a cada uno de esos componentes, hacer esa revisión sistemática, escoger cuáles eran los más significativos, los estudios de mayor evidencia y de mayor relevancia para hacer esa propuesta de cómo sería. No los voy a aburrir porque son 16 componentes, pero les quiero mostrar más o menos cómo fue el proceso con estos cuadros. Entonces, los 7 componentes del núcleo farmacológico de origen vegetal, quiero que le paren mucha atención al Articum, a la Arnica montana, y a la Tuja occidentalis, por ejemplo, pero todos tienen una acción específica y distinta en distintas diluciones, como ustedes pueden ver. Y esto es lo que se encontró entonces. Entonces se miró en la materia médica cuáles eran las recomendaciones que había y se vieron los estudios y su relevancia. Y encontramos que en muchísimos de los aspectos de los que hemos hablado, en donde se podría actuar para disminuir, modular la inflamación, mitigar la respuesta alérgica, mejorar el prurito, estos medicamentos o estas sustancias tienen estudios publicados. Y lo mismo se hizo para el núcleo farmacológico de origen mineral, para el núcleo farmacológico de los cofactores, donde tenemos estos dos, y para los inmunomoduladores, en donde tenemos una cosa muy interesante, que es que tenemos el histaminum, que es la histamina homeopatizada en distintas diluciones, junto con el ácido formicicum, que tiene estudios también en alergia muy importantes. Tenemos también los 16 componentes naturales desde el punto de vista de la materia médica. Tienen descripciones de utilización en todas las patologías alérgicas prácticamente, en toda la gama de síntomas alérgicos. Entonces, esos 16 componentes homeopáticos funcionan en donde, ¿se acuerdan que decíamos que queríamos que actuaran? Podemos ver entonces que, por ejemplo, el histaminum actúa tanto en la modulación de la inmunidad innata, de la misma forma que la árnica montana, en la disminución o la modulación de la inmunoglobulina E, como el Articum, y el histaminum en la degranulación del mastocito y en el receptor del mastocito. Estos 16 ingredientes de efecto sinérgico del Adricin cubren entonces los procesos que queremos modular y que queremos tratar. La presentación, las indicaciones y las dosis son comprimidos sublinguales en envase de 50 unidades. Está indicado en enfermedad alérgica aguda, sobre todo en rinitis y conjuntivitis alérgica. La dosificación recomendada
En Chile es en pacientes mayores de 12 años y adultos, un comprimido hasta 12 veces al día de forma aguda. Les quiero explicar que nosotros usamos dosis repetidas en fase aguda, es decir, un comprimido cada 20 minutos por 1 o 2 horas y después seguimos con la dosis de mantenimiento de un comprimido cada 8 horas. En niños mayores de 6 años, con un comprimido hasta 8 veces al día, de la misma forma, ese comprimido cada 20 minutos por 1 o 2 horas, siguiendo con un comprimido cada 12 horas. Esa es la dosificación. No ha reportado o no hay reportes de eventos adversos conocidos y es un medicamento seguro y bien tolerado. Por otro lado, hablamos de las preferencias del paciente y por eso quiero hablarles aquí un poco sobre el Euformium. Yo sé que no es la estrella de esta noche, pero el Euformium nos funciona muy bien para el manejo local. El Euformium para el manejo local y las tabletas de ladricín para el manejo sistémico. ¿Por qué? Porque muchos pacientes necesitan o les hace falta ese manejo intranasal. Entonces es clave que lo tengamos en cuenta porque es una muy buena alternativa, porque además da un poco de soporte en la reparación de la mucosa, tiene estudios que nos muestran cómo funciona reparando esa función de mucosa y además tiene efecto antiviral. Entonces, nos ayuda también en esos casos en donde la infección que dijimos que era del 25 al 30% se presenta de manera recurrente y pueden ser usados de manera simultánea como una alternativa para los pacientes que necesitan o que prefieren ese manejo intranasal. En resumen, la rinitis alérgica y la rinosinusitis son enfermedades frecuentes de alto impacto en la calidad de vida que presentan unos costos directos e indirectos significativos. Implican un tratamiento recurrente de uso crónico y prolongado que además demuestran que no está dando un resultado adecuado y que persiste esa interferencia con la actividad diaria. Conocimos y vimos las brechas terapéuticas del manejo convencional, por lo que ningún medicamento puede controlar de manera completa todos los síntomas. La posibilidad o el riesgo de su uso crónico con efectos secundarios y la posibilidad de que algunos de ellos produzcan taquifilaxia. Tenemos que buscar entonces la forma de llegar a una medicina de precisión que sea mucho más individualizada y que sea más dirigida a lo que el paciente de verdad necesite, entender las necesidades del paciente y ver qué necesitan de verdad para solucionar esos síntomas y cómo podemos impactar su calidad de vida. Sabemos entonces que los medicamentos bioreguladores son una alternativa segura, que ha mostrado resultado en el manejo de la patología y que puede ser usado a largo plazo, y que la adricin tiene un efecto sinérgico de sus componentes naturales que disminuye esas reacciones de hipersensibilidad, las recurrencias, las manifestaciones clínicas que están presentes en ese paciente alérgico. Es seguro y bien tolerado en niños y adultos y es eficaz en el manejo y puede ser utilizado de manera segura en el paciente con rinitis alérgica, que era nuestro tema de esta noche. Quiero darles las gracias por la invitación. Me encantaría de verdad poder estar ahí, pero aquí seguimos conectados. Doctora Ucher, muchísimas gracias por esta importante presentación. A continuación, los invitamos a que sigan enviando sus preguntas, sus inquietudes en la sección de chat, ya que en unos minutos daremos inicio a la ronda de respuestas. Muchas gracias, doctora Ucher, por esta excelente y didáctica presentación. La verdad es que es súper completa, aprendimos muchas cosas. Yo no había escuchado lo de los endotipos antes, así que yo creo que todos tuvimos que aprender mucho. Muchas gracias y por mientras les pido, por favor, que vayan haciendo preguntas que les interesen para que la doctora pueda contestar. Por mientras tanto, que van haciendo las preguntas, quiero preguntarle a María Isabel. En realidad, en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, rinitis perenne, que es una rinitis crónica que va a estar todo el tiempo presente, ¿tú asociarías a Engistol para equilibrar a TH1? Es una pregunta muy buena porque sí, claramente, tenemos una desbalance hacia TH2, sobre todo en esos pacientes que sabemos que son alérgicos y que tienen asociación con otras comorbilidades, por ejemplo, nuestro paciente estrella de la noche. Y el hecho de agregar el Engistol tiene dos objetivos fundamentales. Uno es ese, llevar hacia TH1 la inmunidad. Dos, participar o prevenir esas sobreinfecciones o coinfecciones frecuentes que hay, que además me generan más inflamación. Entonces estamos
cubriendo dos temas que son muy importantes en las recaídas, en las recidivas y en la severidad de los cuadros que presentan los pacientes alérgicos. Entonces es una muy buena pregunta, Regina, gracias. Muchas gracias. Te quería hacer otra pregunta. La mayoría de los casos de rinitis alérgica, en realidad, tú misma decías, el diagnóstico es clínico. Entonces mi pregunta es, ¿en qué caso tú haces estudio de endotipo y con qué haces el diagnóstico de los endotipos? Bueno, es que cuando uno piensa el endotipo, uno piensa que tiene que estudiar las interleuquinas que están presentes o hacer estudios mucho más profundos. Eso es muy interesante y es lo que se ve en general en los estudios de investigación. Pero tú puedes mirar qué endotipo tiene tu paciente con la clínica. Es decir, este paciente que presentamos tiene un endotipo claramente TH2, por la forma como se presenta, por una cantidad de condiciones y de cosas. Tú tienes que ir mucho más a la minucia e investigar mucho más cómo se está portando tu paciente, cómo responde a los tratamientos que estás usando. Por ejemplo, si tú tratas con corticoide intranasal un paciente que tiene una rinitis alérgica que es no TH2, es decir, que es a partir de neutrófilos, pues probablemente lo que vas a hacer es empeorar el cuadro y no te va a servir. Mientras que si tú haces un estudio juicioso de la historia de tu paciente, esos endotipos puedes deducirlos, puedes tenerlos en cuenta y no necesitas estar estudiándolos como tal. Ahora, desde el punto de vista académico es súper interesante los estudios que hay, pero tu estudio juicioso y tu manejo juicioso es el que determina que tú puedas mirar qué endotipos tienen. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, ¿la tiene o no la tiene? ¿Cómo está la alimentación? ¿Cómo se presenta? O sea, todas esas cosas en que tienes tú que empezar a profundizar un poco más, te da la posibilidad de acercarte a esos endotipos distintos y que hace que tu paciente sea único. Muchas gracias, María Isabel. ¿En qué caso, María Isabel, la última pregunta que te hago para empezar, que Lina pueda empezar a leer el chat? Quería preguntarte, tú mostraste que usabas Euforion, quería preguntarte en qué caso usas Lufel y en qué caso usas Euforion para asociarlo como medicamento intranasal. Bueno, ambos medicamentos tienen lufa, que la lufa es una sustancia muy importante en el control de las alergias. Cuando uso Lufel y cuando uso Euphorbium depende del endotipo. Mira que aquí está tu pregunta. Si tú tienes un endotipo como el de Joaquín, que claramente es TH2, en donde estás pensando, sobre todo si es un paciente ya grande, en donde estás pensando que las infecciones virales, por ejemplo, no tienen un papel tan preponderante y en donde es más el componente alérgico, el Lufel es el medicamento de elección. Pero si tú estás pensando en un paciente que está entrando al jardín, que tiene... Todos sabemos que el niño que entra a los 2 años tiene infecciones a repetición virales, que eso le está desencadenando las otras cosas. El Euphorbium es una alternativa perfecta para ese paciente. Muchas gracias, María Isabel. Lina, para que empieces a leer el chat, por favor. Claro, y tenemos bastantes preguntas. Vamos a empezar. Un saludo para Eric Garrido, quien nos pregunta, ¿a partir de qué edad puedo yo comenzar a usar Adricin en los niños? Bueno, esa pregunta es muy complicada para mí porque nosotros tenemos unas disposiciones distintas en el medicamento en Colombia. Yo utilizo Adricin desde bebés muy pequeños, en dosis mucho menores, pero lo uso desde bebés muy pequeños. Pero el laboratorio, me imagino que no puede decir una cosa distinta a lo que dice la aprobación que tienen, que es a partir de los 6 años. Ok. Y a propósito de esa respuesta, Jimena nos pregunta, si los medicamentos bioreguladores son tan seguros, ¿no es posible usar Adricin en menores de 6 años? Clarísimamente llevo usándolo, como les digo, en pacientes muy pequeños. He usado, pues lo que estoy siguiendo de estos 3 años de pacientes, no he tenido ningún efecto secundario en ninguno de los pacientes que he utilizado y llevo ya un número significativo de pacientes tratados y he utilizado en pacientes muy, muy, muy pequeños, o sea, 4 a 6 meses de edad. Pero claramente la recomendación de cada país es diferente, la legislación es diferente, entonces yo no puedo hablar sino de mi experiencia ahorita acá, pero los del laboratorio Regina quiere, me imagino, hablar sobre ese tema. Regina, adelante, por favor. Sí, lo único que yo quería decir que en Chile en realidad tenemos aprobado a partir de los 6 años. En realidad de ahí en adelante podemos utilizarlo porque es lo que tiene aprobado nuestro Instituto de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Lina? Tenemos otra pregunta.
¿Hay experiencia de Adricin en el paciente con dermatitis atópica? Hay una experiencia increíble de Adricin en el paciente con dermatitis atópica. Es una muy buena pregunta porque es que si tú te fijas en el modelo que vimos de dermatitis atópica precisamente de pulmón o nariz, epitelio respiratorio, epitelio gastrointestinal y epitelio y piel, la inflamación es exactamente igual y se presenta de la misma forma. Entonces es muy importante tener en cuenta que sí puede ser usado. Lo uso en dermatitis atópica, lo uso en angiodema, en angiodema no, sino en urticarias. Lo he utilizado también en prurigos estrófulos. En pacientes con prurigo estrófulo que hacen esas celulitis periorbitarias importantes y funciona muy bien. Doctora, hay una pregunta que nos hacen mucho en el chat. ¿Tiene Adricin estudios clínicos? Es una pregunta importante. Tenemos que hacer esos estudios clínicos. Ya estamos con un estudio que está en proceso de seguimiento. Espérate, a ver si puedo. Entonces, lo que he visto yo en estos últimos 3 años es una reducción de los síntomas entre un 70 y un 95% de todos en general. Especialmente el prurito y la mejoría en el sueño. He encontrado además que he tratado a los pacientes con trastornos cutáneos y con dermatitis atópica y con, como les había dicho, esos síntomas asociados los he encontrado una disminución muy significativa y muy importante. Disminuye el ronquido, mejora la calidad del sueño. Ahí es importante lo que les decía de hacer una muy buena anamnesis y de mirar muy bien el impacto de la enfermedad de cada paciente para mostrarle o ver la diferencia en ese resultado. Y lo que he visto también es que hay una disminución, una velocidad rápida con disminución de los síntomas en la primera semana inclusive, que es cercana al 70-80%. La mayoría empiezan a mejorar después del tercer o cuarto día, pero hay una disminución muy significativa en la primera semana. Por otro lado, los intervalos intercrisis disminuyen y si le llega a dar, le da muchísimo menos severos, tanto en rinitis como en dermatitis atópica, y he visto muchas menos recaídas y o sea, yo no lo uso tanto en asma, en crisis aguda, pero sí lo utilizo, por ejemplo, en pacientes que estoy tratando intercrisis, para tratar de desmontar el uso de corticoides o desmontar el uso de broncodilatadores inhalados, y he tenido una muy buena respuesta, lo que no significa que no los utilice en el caso de que los necesite, ¿no? Y no he encontrado, como ya había dicho, efectos secundarios. Gracias, doctora. Les recordamos que pueden seguir haciendo sus consultas a través del chat. Tenemos otra pregunta de Eric, quien nos dice, ¿me puede ayudar Adricin, que junto con el uso de productos tales como HealthKit, para evitar la presencia de hipertrofia adenoamigdaliana y a su vez otitis serosas que tanto problema producen en niños? Bueno, esto sí es la pregunta del millón. Claro que sí. Si tú estás pensando que hay un trasfondo alérgico o que hay una inflamación de mucosas, de mucosa nasal, como claramente hay, el Adricin es una muy buena alternativa para modular esa inflamación y para manejar esa respuesta y mejorar ese terreno. Porque si logramos mejorar el terreno, pues disminuyen las recidivas. El manejo con linfomiosot, como se propone ahí en el HealthKit, es una excelente alternativa de niños. El linfomiosot lo usamos con muchísima frecuencia porque ese drenaje linfático, es que las amígdalas y las adenoides, que sabemos además que están hipertrofiadas de manera fisiológica por la edad, que además están recibiendo el influjo de estas alergias y la inflamación de estas alergias y ese tejido MALT que está ahí tratando de conocer los virus que te están dando tus amigos en el jardín infantil en donde estás compartiendo todas las cosas, pues claramente esa modulación y ese drenaje linfático es fundamental, y el drenaje completo para mantener el terreno adecuado y limpio es clave. El Traumel, por ejemplo, también es una excelente alternativa. Yo también lo uso para modular esa inflamación y esa cantidad de alteración y de citoquinas proinflamatorias que hay por ahí circulando en la orofaringe de los niños que están en el jardín infantil. Sí. Claro que sí. Otra pregunta de Carla, un saludo para ti. Ella nos pregunta, quisiera saber cómo ha sido su experiencia con Adricin en eczema atópico. Ya hablamos de la dermatitis atópica y el eczema funciona muy bien. Funciona muy bien además utilizando todo el resto de cosas, ¿no? Acuérdense que esto no es
No vamos a ir, ¿se acuerdan de la propaganda de Old Spice que les dije? Bloqueo, bloqueo, bloqueo. No vamos a pensar que esto es un antihistamínico más. Eso no es cierto. Lo que tenemos es que pensar cómo hacemos una terapia mucho más integrativa. Es como pensamos que ese paciente esté desinflamado en general, en todo sentido, con su higiene del sueño, con su alimentación, con su ejercicio, con todo lo que hablamos durante la charla, con las cosas que tenemos que hacer para mejorar esa mucosa intestinal. Por ejemplo, entonces tendríamos otras alternativas y otras cosas que podríamos utilizar desde el punto de vista bioregulador para eso y que tenemos que pensar en eso para proveer y no usar el Adricin como estamos acostumbrados como médicos que trabajamos en el bloqueo y en quitar el síntoma. Esto no es una solución para quitar el síntoma como sea. Esto es una solución para darle la oportunidad al cuerpo de autorregularse y de volver a la homeostasia. Despacio, con tiempo, con paciencia. Entendiendo además que es una enfermedad crónica que va a estar ahí permanentemente y que no vamos a quitar esa facilidad que tiene de responder de manera aumentada. Tenemos es que mejorar todas esas características que encontramos que estaban alteradas para que esa respuesta o esa hiperrespuesta no esté todo el tiempo ahí. Claro que sí, Regina, no sé si tengas alguna intervención que quieras hacer. No, yo lo único que quería decir que me parece súper interesante la experiencia de la doctora y sobre todo en disminución de las crisis y en la mejoría del sueño, que es un tema muy relevante tanto para el niño como para los padres, porque la verdad es que con rinitis alérgica los niños no pueden dormir, tienen déficit atencional, son niños súper inquietos y además los padres están locos porque en la noche no duermen nada. Entonces creo que mejore eso me parece súper interesante. Claro que sí, Regina, y lo que tienes es un sistema familiar inflamado, porque si tú tienes un niño que no duerme, el papá, la mamá, los hermanitos, todo el mundo. Yo, ¿cómo interactúo con un hermano de 5 años del niñito de 1 año y medio que lleva una semana sin dormir y que yo además tengo que trabajar y tengo que ser querida con el niño y tengo que estar ahí y tengo que ser querida con mi marido? El sistema se altera por completo, entonces el sistema se inflama. Entonces ahí tenemos que tener una terapia mucho más sistémica. Claro que sí. Perfecto. Regina. No sé si hay más preguntas, Lina. Sí, hay más preguntas. Tenemos una con respecto a las dosis. ¿Utilizas una dosis aguda o de mantenimiento cuando inicias el tratamiento en pacientes con rinitis? Depende del paciente. Si es un paciente que está muy sintomático, que no está durmiendo, tú los ves entrar, o sea, tú sabes que el niño no está respirando. O sea, tú sabes que el niño llega y tiene toda esa congestión y esa cara de fatiga y etcétera. A esos pacientes les doy el esquema agudo. Al paciente que está en intercrisis más o menos, pero que reporta que tiene todavía sintomatología, puede empezar con la terapia cada 8 horas sin ningún problema. Pero depende de cada paciente. Y en un momento dado tú podrías repetir esas dosis agudas si se necesita. Es decir, por ejemplo, en los pacientes que tengo con urticaria, que yo empiezo el manejo cada 20 minutos y se los doy por 1 a 2 horas, el niño se acuesta y al día siguiente normalmente además cuando se acuesta y se despierta por la mañana, el ojo vuelve y otra vez amanece hinchado y la mamá me llama, ay doctora, mire, ¿qué opina de esto? Yo le digo, tranquila, respira, démosle otro esquema nuevamente y miramos cómo funciona. Y normalmente no necesito más de 2 esquemas para que funcione y responda adecuadamente y en 24 a 48 horas está resuelto el tema. Entonces es muy importante. Tuve una lindísima con picadura de avispa. Cuéntanos. Hizo una urticaria, hizo unas lesiones de picadura de avispa muy severas y en 12 horas con el cuadro, con el esquema agudo y después con el mantenimiento mejoró un 80% y al día siguiente había disminuido casi un 90% y en 2 días no tenía lesiones. O sea, tenía los sitios en donde estaba la picada, pero no más. Cuéntame. Regina. No, lo único que quería decir es que nosotros en Chile tenemos aprobado tanto en realidad para alergias respiratorias como también dermatológicas. Muy importante eso. Bueno, un saludo para Natalia, quien también nos escribe y nos dice, en contexto de la bioregulación entiendo que es multifactorial, considerando ambientes, alimentos, etcétera, pero en general para lograr una remisión recomienda usarlo por ¿cuánto tiempo? ¿Suspender y reevaluar? Es la pregunta del millón. Normalmente en un paciente que es crónico, en donde yo voy a hacer una intervención nutricional, en donde voy a hacer una intervención ambiental, en donde voy a hacer una cantidad de intervenciones y que es un paciente que lleva mucho tiempo con ese, yo les digo a los pacientes que es que tiene empantanado todo, porque ahí lo que hay es inflamación por todas partes. A ese paciente le mando una terapia por 1 mes.
Y esa terapia por el mes se reevalúa y se mira dependiendo de cómo vaya. Normalmente el resultado es muy bueno y normalmente puedo disminuir las dosis y volver a utilizarlo en caso de que se necesite o cuando anticipamos que va a tener el cuadro alérgico. Entonces voy a visitar al gato de la abuelita, entonces hago un par de días antes un poco de manejo para disminuir las crisis que ya sé que me dan porque ya estoy conociendo un poco más mi enfermedad. Ok, y una más. ¿En qué dosis se ocupa en síndrome urticario? La dosis es exactamente igual. Hay varias cosas que son importantes en estos medicamentos y son las dosis repetidas. El hecho de dar dosis muy bajas. Acuérdense que las hormonas, por ejemplo, nuestros neurotransmisores funcionan en esas nanodosis, esas dosis bajiticas, 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 que producen hormesis en estímulos repetidos, es decir, que yo puedo producir un efecto que lleva nuevamente a esa reactivación del organismo con los estímulos repetidos, es lo que funciona. Por eso usamos las dosis agudas en los cuadros agudos. Entonces es muy importante entender que esa es la forma como estos medicamentos funcionan mejor. No estamos acostumbrados a... En este caso, con el Adricin no estamos usando dosis altas, no estamos usando miligramos o gramos, estamos usando nanodosis, estamos mandándole la información que el organismo está acostumbrado a usar, que es esa dosificación que conoce a través de cómo funcionan las interleuquinas, de cómo funcionan los transmisores, de cómo funcionan las hormonas. Entonces, eso es la razón por la que se usan esas dosis repetidas. Bueno, doctora, tenemos un gran agradecimiento por acompañarnos en este día. Gracias también a todos ustedes quienes han participado con sus preguntas, por acompañarnos en este lanzamiento de Adricin. Y los dejo con unas palabras de la doctora Regina en Chile. Gracias, Lina. Para nosotros, la verdad, es un placer haber podido compartir con ustedes este tema de brechas terapéuticas en el tratamiento de la rinitis, que está claro que tiene grandes vacíos terapéuticos, sobre todo en la mejoría de los síntomas, y estamos seguros que Adricin va a ser un aporte para ustedes. Espero que esta charla y este lanzamiento haya cumplido con su expectativa, y quiero darle las gracias especialmente a la doctora Utscher, a Lina, a la gente de Sobiac y a todo el equipo de marketing de Health Chile, en especial a Jessica Luna. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.